Hemos quedado acá en esta diapositiva, sí, hablando un poco de las limitaciones de la reacción de Freire-Kraft, sí, solo recordando una limitación muy importante, sí, es que, digamos, solo acontece la reacción cuando el anillo está activado, ¿sí? En casos como en este caso, digamos, en estos, digamos, que están, todos esos son anillos desactivados. Vean el efecto inductivo, sí, del sustituyente. Sí, hay un momento bipolar ahí. En este caso, sí, de las anilinas, lo que sucede es que tiene dos electrones libres, sí, y cuando quiero hacer la reacción de Friedrich-Kraft con un haluro de acilo, sí, resulta ser que ese haluro, digamos, va a reaccionar directamente, ¿sí? Con este y no va a reaccionar el anillo aromático, ¿sí? Es mejor nucleófilo. Bien, gracias por el recordatorio. Si pudieran en el chat irse, irse colocando, ¿sí? Como una lista de asistencia. Bien, gracias. Eh, Igual voy a tratar de ir leyendo preguntas, si es que hubiera. Bien, entonces, sigamos con esto. Bueno, esto ya lo habíamos platicado también. Sí, habíamos dicho que si yo quería butilbenceno, sí, era una reacción un poco complicada, sí, sino lo que yo regularmente obtengo es secbutilbenceno, ¿sí? Digamos que secbutilbenceno, si es porque, digamos, hay una transposición de carbocatión. Aquí hay un carbocatión primario, ¿sí? Que suele pasar muy fácilmente o transponerse, ¿sí? A un carbocatión secundario. Entonces, quien termina reaccionando con el benceno es esta especie, ¿sí? Y entonces, en vez de tener butilbenceno, ¿sí? Lo logro en un rendimiento muy bajo, ¿sí? Obtengo como producto mayoritario secbutilbenceno, es decir, el compuesto, digamos, se transpone, ¿sí? Digamos, el haluro de alquilo. Bien, entonces, sin embargo, bueno, aquí hay algo bien interesante. Sí, se puede lograr la butilbenceno, digamos, si yo consigo, si, digamos, realizar la asilación de Friedrich-Kraft normal, ¿sí? Solo que, digamos, después yo tendría que digamos, pasarle borrador con una reacción que vamos a ver en la orgánica 2, que es la reducción de Clemensen, ¿sí? Esto es Clemensen, pero no está por ahí. Es con dos M's, Clemensen. ¿Sí? Es la reducción de Clemensen. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí está más o menos la ruta en que podemos lograr alguna forma, ¿sí? O que podemos tener, ¿no? Podemos tener eh, la reducción de Clemensen, ¿sí? Que está acá, ¿sí? O se puede hacer en medio básico también usando hidracina, ¿sí? Medio básico y calor. Son reacciones que realmente son de orgánica 2, así que no se estresen. No creo que vengan en el tercer parcial, ¿sí? Pero ahí están en la presentación. Bien, entonces ya vamos con lo nuevo, sí, que sería hablar un poco del efecto del sustituyente, ¿sí? Entonces, hablemos un poco del efecto del sustituyente. Entonces, cuando uno tiene, digamos, un sustituyente en el anillo aromático, ¿sí? Lo que les está diciendo es, digamos, si yo tuviera, vamos a dibujar por acá un anillo aromático, ¿no? Así algo feito, ¿sí? Digamos, y yo tengo acá un sustituyente, ¿sí? Entonces, ese sustituyente va a definir, ¿sí? La posición
donde entra un segundo sustituyente, digamos, ¿sí? Entonces, afecta tanto, aquí lo tienen, ¿no? En viñetas, ¿no? Afecta tanto la reactividad, es decir, qué tan reactivo es este en comparación del benceno, ¿sí? Digamos, yo voy a decir que dependiendo quién sea X, ¿sí? Va a ser más o menos reactivo que el benceno, ¿sí? Y me va a decir la orientación, es decir, este sustituyente va a dirigir la orientación ya sea hacia la posición orto, hacia la posición para o hacia una posición meta, ¿sí? Dependiendo quién sea el sustituyente. Bien, les recuerdo a los que van entrando si pueden anotarse en el chat y cualquier pregunta que tengan en el chat en vivo lo podemos ver. Si no, pues ya cuando peguemos esto en YouTube, pues ya pueden dejar sus comentarios también por ahí. Bien, entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces recuérdense, algo que platicábamos nuevamente, este es, digamos, si yo tengo el anillo aromático y tengo un sustituyente, ahora le voy a poner S para no decir que es un halógeno, S, entonces dependiendo quién sea S, así va a ser más o menos reactivo que el benceno. Entonces aquí tengo al benceno, como quien dice en la mitad, ¿no? Entonces hacia allá están los que son más reactivos que el benceno y hacia acá están los que son menos reactivos que el benceno. Primer efecto del sustituyente, la reactividad. ¿Sí? Entonces, hay grupos que, digamos, hacen al benceno menos reactivo y hay grupos que hacen al benceno más reactivo. Por ejemplo, el fenol es 1000 veces más reactivo que el benceno, mientras que, por ejemplo, el nitrobenceno es 6 a la, digamos, sería menos reactivo, si uno lo pasa, sería 6 por 10 a la 8 menos reactivo, ¿no? Entonces serían que 60 millones, una cosa así, 600 millones, ¿sí? De veces menos reactivo, ¿sí? Entonces, solo para que se den una idea, ¿sí? De ese efecto. Es bien, bien importante. Bien, entonces, lo primero es que hay que saber que este efecto, digamos, este sustituyente Y, si es un dador de electrones, ¿sí? Entonces hace al benceno más reactivo, ¿sí? A una sustitución electrofílica aromática. Es decir, el fenol es más reactivo que el benceno. Un éter, ¿sí? Digamos de arilo, ¿sí? Es más reactivo que el benceno. Una anilina o una amina, digamos que está unida a un anillo aromático, ¿sí? Es más reactiva que el benceno. Y un éster de fenilo, digamos, es más reactivo que el benceno. Vean que ese éster es más o menos, aquí está el anillo aromático, ¿sí? Eso dibujado en una forma más fácil de ver para ustedes. Sería acá colocar al oxígeno, ¿sí? Y colocar acá al compuesto carbonílico, ¿sí? Ahí estaría, ¿no? Entonces, vean que aquí la idea es que estos electrones puedan funcionar por un efecto dador de electrones, ¿sí? Bien. Entonces, continuando. Aquí está más o menos la anilina, solo para que vean su efecto dador de electrones. O sea, la anilina es más reactiva que el benceno, ¿sí? Porque puede dar electrones, ¿sí? Y, digamos, ir activando algunas posiciones. Vean acá, tengo un carbanión, aquí tengo otro carbanión y aquí tengo otro carbanión. Es decir, si un electrófilo quisiera reaccionar, ups, si un electrófilo quisiera reaccionar con este anillo de benceno, ¿sí? Sería más fácil que reaccione que el benceno porque tiene electrones, ¿sí? Ya tiene cargas formales, digamos, no formales, ¿verdad? Sino parciales, digamos, tiene estructuras resonantes, ¿sí? Que contemplan una carga parcial en algún momento, ¿sí? Entonces, primero, tiene posiciones más reactivas, ¿sí? Que el mismo benceno, ¿sí?
y digamos, podemos dirigir la reacción, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Bien, entonces, nuevamente, grupos activadores. Entonces, como no hay ninguna gráfica, vamos a hacer una mini gráfica acá. Entonces sería lo mismo tener a un benceno, ¿sí? Solo que con un grupo Y, un grupo que ya es dador de electrones. Entonces veamos qué nos dice así en teoría, ¿no? Primero que esta nube electrónica es más rica, ¿sí? Esta nube electrónica, digamos, está más llena de electrones, ¿sí? Por lo tanto, digamos, es más fácil que la reacción se dé, por lo tanto, la energía de activación es todavía menor, ¿sí? Y estabiliza el carbocatión, porque si eventualmente llega a haber una carga positiva acá, este grupo posee electrones, ¿sí? Y puede donarlos por si quedaría un carbocatión por ahí. Bien, entonces siguiendo con esto, tenemos algunos ejemplos bastante interesantes y bastante clásicos, ¿sí? En la química orgánica. Por ejemplo, la anilina, si yo la hago reaccionar con bromo, ¿sí? En agua, ¿sí? Por ejemplo, se tribroma, ¿sí? Vean, se llega a tribromar. Y si yo hago reaccionar al fenol, ¿sí? Con bromo en agua, otra vez se vuelve a tribromar, es decir, es más reactivo. Vean que acá no estoy usando catalítico. ¿Dónde está el AlCl3? ¿Dónde está el hierro? No está. ¿Por qué? Porque el fenol y la anilina son más reactivos, ¿sí? Que el benceno ante reacciones de sustitución electrofílica aromática. ¿Sí? Tanto es que reaccionan 3 veces, ¿sí? Nuevamente, vean que siempre la reacción se va hacia orto, si este es 1, recuérdense siempre lo vemos en función del grupo que está en rojito, ¿no? O en lila, ¿sí? La reacción orienta hacia orto y hacia para, ¿sí? Eso es bien importante. Bien, entonces veamos ahora un desactivador, que es lo que nos tocaría ver. ¿Sí? El desactivador, digamos, vamos a ver dónde dibujamos. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá. Está el anillo de benceno y está el como sustituyente. Vamos a ponerle sustituyente Z. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Este desactivador sustrae electrones, ¿sí? Si sustrae electrones, entonces esta nube electrónica sí se vuelve menos rica, es decir, un electrófilo no va a querer reaccionar, ¿sí? Entonces, si ese electrófilo no reacciona, entonces es menos reactivo que el benceno, ¿sí? Digamos, el benceno es pobre, ¿sí? Ahora es poco reactivo. Sí, entonces decimos que el anillo está deficiente en electrones. Bien, entonces veamos cuáles son esos grupos desactivadores. ¿Sí? Tenemos como grupos desactivadores, por ejemplo, si vean, tenemos a los carbonilos, tenemos a los nitrilos, tenemos al grupo nitro. ¿Sí? Vean la diferencia, ¿no? Un fenol deja cargas negativas, perdón, es un que el electrófilo va a querer, ¿sí? Aquí está el electrófilo, entonces el electrófilo ve una carga negativa, ve electrones, y entonces, digamos, puede reaccionar con este. Mientras que acá lo que vemos son cargas positivas. Entonces, ya se pueden imaginar que si tengo cargas positivas en orto, si esto se deslocaliza, voy a tener en para, y si esto se vuelve a deslocalizar, voy a tener cargas positivas en orto y en para. Entonces digamos que las posiciones más reactivas o menos desactivadas, digamos, son las posiciones meta para grupos atractores de electrones, ¿sí? Ya podemos ir adelantando un poco eso. Bien, aquí estarían otra vez los desactivadores. Nuevamente recordando que estamos viendo
un anillo aromático, ¿sí? Que posee un sustituyente. Entonces estamos viendo el efecto de ese sustituyente. ¿Sí? Si ese sustituyente atrae electrones, entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener cargas positivas en orto y en para. ¿Por qué? Porque este puede tener diferentes estructuras resonantes. Si este jala los electrones, digamos, va a tener un carbocatión acá. Ese carbocatión se puede estabilizar si el anillo aromático cede sus electrones y empieza a tener cargas dentro del anillo aromático. Acá está y aquí está. Entonces, este anillo, digamos, la molécula para estabilizarse, digamos, dona electrones al carbonilo, pero, digamos, lo que va a acontecer es que si yo quiero hacer una reacción de sustitución electrofílica dentro del anillo aromático, entonces la reacción me va a costar más, porque el anillo está más pobre, ¿sí? En electrones. Vean que vamos a tener tres estructuras con una carga positiva, siempre en orto y en para. Bien, entonces aquí estaría lo mismo, pero visto desde perfiles de energía. Si ustedes ven, tengo un efecto donador. El donador sería este Q rojo o sería este Q azul. Si muy probablemente o es este Q rojo, porque está donando, vean, está donando. A la hora que se dona SEA, si se dan cargas positivas, entonces este dona. Entonces vean la energía de activación, es más pequeña, ¿sí? Que si yo hago la reacción sin ese grupo dador, ¿sí? Solo con benceno, ¿sí? La energía es menor. Entonces este es más reactivo, en conclusión, y más rápido, ¿sí? Digamos, no puedo hacer una flechita ahí, bueno, más reactivo, digamos, y más rápido, ¿sí? Entonces es más doble R, ¿no? Más rapidito y más reactivo, ¿sí? Bien, y en cuanto si yo tengo un grupo electrón atractor de electrones, ¿sí? Lo que yo tengo, ¿sí? Es, digamos, una energía mayor, ¿sí? A la del benceno. Vean, yo estoy obteniendo una energía mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso no es bueno, digamos, para la reactividad. Entonces, la reacción es más lenta, digamos, o menos rápida, ¿sí? Más lenta, pongámosle, y, digamos, menos reactiva, ¿sí? Que el benceno, ¿sí? Entonces, un grupo atractor, ¿sí? Aumenta esta energía, ¿sí? Para llegar al intermediario, al complejo activado, que sería este, ¿sí? Y lo desestabiliza porque hay cargas negativas acá y atraemos electrones. Mientras que un donador, ¿sí? Disminuye esa energía de activación, ¿sí? Y por lo tanto la reacción es más rápida y más fácil de lograr, ¿sí? Bien, entonces, tenemos un pequeño ejemplo ilustrativo, ¿no? Digamos, recuérdense que el benceno es como tener una dona, ¿sí? Y entonces sabemos que el mayor, ¿qué sería? Donófilo, ¿no? De aceptador de donas, es este cuate que se llama Homero Simpson, ¿sí? Y entonces al final podemos hacer una comparación, ¿no? Parecida, ¿sí? A la de este cuate cuando le gustan las donas, ¿no? Casi lo mismo, solo que en la SEA, digamos, la dona sería la nube P rica en electrones, ¿sí? Y Homero Simpson sería el electrófilo, ¿sí? Que le encantan los electrones, a Homero Simpson le encantan las donas, entonces es una analogía que nos puede ayudar a ver ese efecto del sustituyente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a una dona glacé, ¿no? Que sería el benceno, ¿sí? Sencillo, y Homero Simpson no le pasa nada.
Mientras que si tengo un efecto, digamos, tengo un grupo metilo, un grupo alquilo, ¿sí? El grupo alquilo es capaz de estabilizar al complejo sigma, ¿sí? Y entonces sería como un análogo a una dona de chocolate, ¿sí? Eh, entonces a ese efecto le llamo efecto inductivo dador, ¿sí? Eh, en cuanto, digamos, si yo tuviera un fenol o una amina, ¿sí? Una anilina, entonces, ¿qué obtengo? Si ustedes ven, ese sería un efecto resonante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, se enriquece mayor los electrones. Entonces, se dice que la dona favorita de este cuate es la dona de anillo, ¿sí? Entonces, digamos que se volvería loco, ¿no? Ya vimos que el bromo reacciona 3 veces, ¿sí? Y sin necesidad de catalítico cuando reacciona con fenol o cuando reacciona con anilina. Por esta misma razón, ¿no? Es demasiado rico en electrones, ¿sí? El anillo aromático, entonces puede donar muy fácilmente esos electrones y reaccionar ante la CEA. Pueden ser reacciones de, digamos, lo que llevaría con benceno 1 hora, pueden ser reacciones de 1 minuto o de una fracción de segundo, ¿sí? Y ahora vemos el otro efecto, el efecto atractor, ¿sí? Digamos, también hay un efecto inductivo, por ejemplo, el de los halógenos, ¿sí? Que atrae electrones. Y entonces esto sería como una dona plana, sin glacé, digamos, ¿sí? Y eso daría un efecto inductivo atractor, es decir, el benceno ya no sería tan atrayente para nuestro electrófilo. Bien, y por otra parte tenemos al nitrobenceno, ¿sí? Que sería un efecto resonante pero atractor de electrones, ¿sí? Por lo tanto, en este caso sería como un muffin de avena, ¿sí? Que es casi nutritivo, digamos, y eso tampoco sería atractivo para nuestro electrófilo, ¿sí? Entonces conozcamos un poco de estos, ¿no? Eh, Esta es una tablita, ¿no? Está más o menos hecha, digamos, están los desactivantes. Bueno, realmente no es que sean los desactivantes, ¿sí? Realmente hay ortoparadirectores y hay metadirectores. Los metadirectores, todos son desactivantes, ¿sí? Están en azul. Y de los activantes, digamos que son ortoparadirectores, estarían estos, ¿sí? Y hay un grupo un poco extraño, ¿sí? Que lo vamos a hacer en verde, ¿sí? Que serían estos, los halógenos, ¿sí? Los halógenos son especiales, son camaleónicos, digamos, son raros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, son desactivantes, logran tener, digamos, al anillo desactivado ante una CEA, desactivantes, ¿sí? Pero son ortoparadirectores. Entonces, son los únicos que habría que aprendérselos, ¿sí? Como cosa rara, ¿sí? Directores. Bien, dejémoslo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno sabe que es un desactivante, pues, o tiene un desactivante del anillo, la CEA irá dirigida hacia un carbono meta, porque es el único carbono que no está desactivado. Mientras que si yo tengo un activante, sí, irá hacia orto y para. Pero en el caso de los halógenos, sí, son desactivantes, pero orientan hacia orto y para, ¿sí? Bien, entonces continuemos, ¿sí? Aquí está más o menos, aquí una llamada, ¿sí? Que podrían leer, sí, desactivados por efecto inductivo, pero orientadores ortopara, porque logran estabilizar el complejo sigma,
en orto y en para. Bien, entonces sigamos. Bien, nuevamente vamos a dibujar, ya que faltan algunos, digamos, algunos dibujitos acá. Siempre estamos hablando del anillo de benceno, ¿sí? Con, digamos, un sustituyente, ¿sí? Entonces, digamos, este va a afectar, digamos, dónde se sustituye. Puede sustituirse en orto, en meta, perdón, en para, en meta o en orto, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante. Vamos a ver ahora principalmente no solo la reactividad, sino también la orientación. ¿Sí? Entonces, aquí les ponen todos los activadores son orientadores ortopara. ¿Sí? Eso también es cierto. No todos los desactivantes son orientadores meta. ¿Sí? Los grupos alquilo son activadores, ¿sí? Digamos, si este grupo S fuera un metilo, fuera un etilo, ¿sí? Digamos, sería un activador por efecto inductivo, ¿sí? Bien, entonces, sigamos. Pues aquí está más o menos el efecto inductivo, ¿no? Del libro de Wade, ¿sí? Digamos, tenemos esta reacción. Digamos, yo puedo lograr, digamos, nitrar al tolueno. ¿Sí? El tolueno es más o menos así como 25 veces más reactivo que el benceno por el efecto inductivo del grupo metilo. ¿Sí? Es decir, este metilo puede, por efecto de hiperconjugación o inductivo, puede donar electrones, ¿sí? Entre comillas. Bien, ¿qué sucede? Esta es una forma bonita de explicarlo según el libro de Wade. Cuando, digamos, se da la reacción de SEA, si nitro puede quedar en la posición orto, en la posición para o en la posición meta, ¿sí? ¿Cuál va a preferir? Veamos, si ataca en la posición orto o si ingresa en la posición orto, pues genera un carbocatión terciario, ¿sí? A esto le llama Wade una estructura resonante dentro del complejo sigma, ¿sí? Favorable. Si ataca en para, va a tener esta estructura, pero primero el carbocatión acá, pero por deslocalización de electrones, ¿sí? Va a tener un carbocatión terciario, ¿sí? Y digamos en meta vemos que nunca está en la posición del metilo, ¿sí? Por lo tanto, estos dos serían, digamos, los, digamos, las estructuras sonantes más estables, ¿sí? Bien, aquí sería lo mismo, solo que con fenol, ¿sí? Creo que este no es el libro de Wade, ¿sí? Pero bueno, si ustedes ven, pues nuevamente tengo una estructura más. Vean qué bonito. Si entra en orto el nitro, ¿sí? Si digamos, si el grupo nitro a la hora de una nitración, si se recuerdan las condiciones de nitración son ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿Sí? Con el caso del fenol, a veces solamente con agregar ácido nítrico consigo la reacción. A veces solamente con agregar nitrato de sodio en un solvente ácido, ligeramente ácido, consigo la reacción. ¿Sí? Es muy reactivo. ¿Por qué? Porque eventualmente la carga positiva va a quedar sobre el grupo OH, ¿sí? Y este va a lograr deslocalizarse y si ven tengo una estructura más y en para voy a tener una estructura más también, mientras que en meta solo tengo las tres mismas estructuras y en ninguna llega el carbocatión, digamos, a estar adyacente al grupo OH, ¿sí? Bien, entonces más o menos qué pasa con los grupos desactivadores. ¿Sí? Desactivadores.
Entonces, estos, la mayoría son meta, con excepción de los halógenos, otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, son más reactivos que el benceno, por eso esta gráfica del Weyl les dice que la menor energía de activación está acá. ¿Sí? De ahí un poquito más arriba en meta, porque nunca se desactiva. Y el problema de orto y para es que tengo un carbocatión adyacente al grupo nitro. Entonces, eso es sumamente inestable. Es una forma muy, muy interesante de lograr ver esta reacción. Bien, aquí está lo mismo, pero diferente, ¿no? Tengo diferentes, digamos, eh, complejos sigma. Tanto es el electrófilo, este es el nitrobenceno. El nitrobenceno, ya vimos, es no sé cuántas millones de veces menos reactivo que el benceno. Cuesta mucho hacerlo reaccionar, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, pero va a costar hacerlo reaccionar. Si reacciona, digamos, puede entrar en orto, puede entrar en para. Vamos a poner aquí una O de orto, una P de para o una M de meta. Entonces, ¿qué sucede? Si entra en orto, vamos a tener un carbocatión directamente sobre el grupo nitro, ¿sí? Y voy a tener dos cargas positivas adyacentes, lo cual es muy inestable. En para lo mismo. ¿Y qué pasa en meta? Que como el carbocatión nunca llega a estar cerca del grupo nitro, entonces no tengo ese problema. ¿Sí? Bien. Entonces, si quieren, vamos a parar ahí por hoy. Yo sé que faltan todavía tiempo. Sí, porque necesito parar el video, porque como no pude compartir con Webex, voy a revisar bien mi Webex. Tuve que usar otra cuestión y ya voy por 2 gigas. Entonces puede ser que me saque pronto. Entonces, lo voy a parar ahí el video.